Su señoría, presento la prueba, mi factura detallada por haber criado a mi sobrina después de la muerte de su madre. La tía Verónica anunció aquello, deslizando una carpeta manila por la mesa del tribunal, con la seguridad de alguien que jamás había perdido una discusión en una cena familiar. El juez Ramírez ajustó sus gafas y revisó la factura de $30,000, donde se enumeraba todo, desde trabajo emocional hasta pasteles de cumpleaños. Luego levantó la vista con una expresión que yo no había visto en mis 3 años de estudios de Derecho. Señora Torres, dijo lentamente. Antes de continuar, ¿podría explicar por qué en esta factura no se menciona el apoyo económico constante que usted ya recibía para el cuidado de Camila? La sala explotó en murmullos. El abogado de Verónica revolvía los papeles con torpeza, mientras el rostro de mi tía perdía todo su color. Detrás de mí, mis primos, que habían venido a animar la supuesta causa justa de su madre, comenzaron a cuchichear. Yo permanecí inmóvil, dejando que la bomba que había enterrado en los documentos de descubrimiento hiciera su efecto de eso. Eso es diferente, en balbuceó Verónica, y la indignación, que siempre vestía como armadura, empezaba a desmoronarse. Ese dinero era para su cuidado. ¿Que ahora me está cobrando otra vez? La ceja del juez Ramírez se arqueó. Entonces, usted ya tenía fondos destinados para su manutención y ahora pretende que le pague nuevamente por los mismos gastos. Toqué el brazo de mi abogada, Laura Ortega, nuestra señal acordada. Ella se levantó con la suavidad de un buen whisky añejo. Su señoría, nos gustaría presentar pruebas de cómo, en realidad, se usaron esos fondos. El rostro de Verónica se tornó carmesí. Esto es ridículo. Cría a esa desagradecida durante 8 años. 8 años de sacrificio. Sacrificio. La palabra me supo a cobre. La misma que usó cuando me encerró en mi habitación por preguntar por mi madre. La misma que escupía cada vez que yo pedía ver fotos familiares. La misma que decoraba cada reproche, cada manipulación, cada recordatorio de que yo era una carga que decía llevar sobre sus hombros. El juez Ramírez alzó la mano pidiendo silencio. Procederemos con orden, señora Torres. Explique su factura. Ella se acomodó la chaqueta de diseñador barato comprada con dinero destinado a mis estudios universitarios y habló con voz impostada. Después de que mi hermana murió, recibí a Camila por pura bondad de corazón. Nadie más lo habría hecho. Su padre ya no estaba, y yo tenía 3 hijos propios. Cada centavo en esa factura representa un sacrificio que mi familia hizo. Revisemos esto punto por punto, me interrumpió el juez, su tono más afilado. Alimentación, $8,000. Señora Torres, ¿acaso no recibía ya fondos regulares para cubrir las necesidades de Camila? Bueno, sí, pero en una casa con 5 personas, eso apenas alcanzaba. El abogado intentó tocarle el brazo, pero ella lo apartó. Su señoría, esos programas no cubren todos los costos de criar a un niño. No asintió el juez, por eso también recibía apoyo mensual adicional. Y según estos registros, era más que suficiente para lo básico. Pero tenía gastos. Su voz se elevó, quebrándose. ¿Sabe cuánto cuesta un adolescente? Ropa, útiles escolares, actividades. Actividades. Hablé por primera vez, mi voz clara, cruzando la sala entera. ¿Qué actividades, tía Verónica? Laura me tocó la mano en señal de advertencia, pero el juez asintió. La demandante puede responder a este punto. Me puse de pie. 18 años de silencio rompieron como una represa. Nunca me permitió inscribirme en ninguna actividad. Decía que eran demasiado caras. Usaba la ropa vieja de su hija Sofía, aunque los fondos eran para vestimenta. Comía diferente que su familia, arroz y frijoles, mientras ustedes cenaban carne. ¿Quiere que continúe? Ingrata. Empezó a gritar Verónica, pero su abogado la sujetó del brazo. Señorita Morales, dijo el juez con tono sereno, ¿tiene pruebas de estas afirmaciones? Laura levantó un voluminoso expediente y se lo entregó. Fotos, señoría. Registros escolares que muestran que Camila fue excluida de excursiones porque nunca se pagaron las cuotas. Declaraciones de maestros que le daban dinero para el almuerzo. Notas médicas que indican desnutrición. Y esto, alzó un pequeño cuaderno de cuero. El diario de Camila, desde los 10 hasta los 15 años, donde dejó constancia de cómo se usaban realmente los fondos. Recordé ese diario escondido bajo una tabla suelta del piso, escrito en código que Verónica jamás descifró. Cada dólar gastado en sí misma, mientras a mí me decía que agradeciera las obras. Cada vez que Sofía recibía zapatos nuevos, mientras yo caminaba con agujeros en los míos. Cada Navidad en la que mi regalo era que me dejaran sentarme en la mesa. Esto es un asesinato de carácter, chilló Verónica. Yo le di un hogar. Podría haberla dejado en un orfanato.
quizá habría sido más amable, dije en voz baja. Al menos no me habrían robado el futuro, llamándolo caridad. El juez hojeó varias páginas, su rostro oscureciéndose con cada línea. Señora Torres, estos registros bancarios muestran grandes retiros de efectivo coincidiendo con los depósitos de beneficios. Como lo explica Deran. Gastos del hogar, él levantó un extracto de tarjeta de crédito. ¿En Las Vegas? ¿En Atlantic City? ¿Estos cargos en casinos? La sala cayó en un silencio mortal. Detrás de Verónica, sus hijos la miraban con creciente horror. Sofía, que siempre se preguntó por qué ella recibía tantas cosas nuevas. Daniel, que una vez me preguntó por qué no cenaba con ellos. Y la pequeña Ana, que trataba de compartir sus juguetes hasta que su madre le dijo que yo no los merecía. Su señoría, intervino Laura. También quisiéramos presentar pruebas de fraude educativo. Objeción, murmuró al fin el abogado de Verónica, denegada. Procedan, ordenó el juez. Laura entregó otra carpeta. La señora Torres declaró en múltiples documentos oficiales que estaba guardando dinero para la educación universitaria de Camila. Estos son juramentos en programas estatales y solicitudes de ayuda federal. Sin embargo, cuando Camila cumplió 18, el fondo universitario estaba vacío. Los $50,000 que deberían estar allí, basados en los beneficios específicamente designados para educación, habían desaparecido. Tuve gastos imprevistos, musitó Verónica. ¿Como la remodelación de su baño? Pregunté. La misma que presumió en Facebook, o la fiesta de 15 años de Sofía, que costó $15,000, a la cual, por cierto, no me permitió asistir porque no encajaba con sus amigas. Señorita Morales, dijo el juez con suavidad, comprendo que esto es emocional. Lo sé, su señoría. Respiré hondo, pero ella no solo pide dinero. Está pidiendo que yo financie mi propio maltrato, que le pague por robarme la infancia y el futuro, y encima le dé las gracias por ello. El rostro de Verónica estaba púrpura. ¿Maltrato? Jamás te puse una mano encima. No respondí. Solo me repetía cada día que yo había matado a mi madre al nacer, que mi padre se fue porque yo era un problema, que debía agradecerle por no abandonarme en una estación de bomberos. Solo me encerraba en mi habitación cuando venían sus amigos porque yo era una vergüenza. Solo me hacía comer en la cocina mientras su verdadera familia cenaba en el comedor. Solo. Basta. Golpeó la mesa con la mano. Quiero mi dinero. Merezco una compensación por haber cargado con el error de mi hermana. La palabra quedó suspendida en el aire como una soga. Error. La voz del juez Ramírez se volvió gélida. ¿Considera usted a su sobrino un error? El abogado le susurraba frenéticamente al oído, pero el daño ya estaba hecho. La máscara se le había caído delante de todos. Todos entendimos lo que quiso decir, dijo el juez con firmeza. Luego se volvió hacia mí. Señorita Morales, ¿desea añadir algo más? La miré, de verdad la miré por primera vez en años. Y me pareció más pequeña, despojada del poder que alguna vez ejerció sobre una niña en duelo. Solo una cosa, tía Verónica. ¿Recuerda lo que me dijo el día que obtuve la beca completa para la universidad? Ella guardó silencio. Me dijo que debía renunciar, que gente como nosotras no iba a la universidad, que debía conseguir un trabajo y empezar a pagarle por todo lo que había hecho por mí. Sonreí con calma. Ese día supe que tenía que irme. Tenía que convertirme en alguien a quien usted no pudiera derribar nunca más. ¿Y lo logró? Preguntó el juez Ramírez. Me gradué con honores. Conseguí una beca completa en la Facultad de Derecho. Aprobé el examen de abogacía en mi primer intento. Enderecé los hombros. Hoy soy abogada defensora de víctimas. Ayuda a niños explotados económicamente por sus tutores. Resulta que hay muchas tías Verónica en el mundo. El juez asintió lentamente. He escuchado suficiente. Señora Torres, no solo desestimo su demanda, sino que remito este caso al Departamento de Servicios Sociales para una investigación por fraude en beneficios. Usted recibió $280,000 para el cuidado de su sobrina y, según su propia admisión, la consideró una carga y un error. La evidencia demuestra que la privó sistemáticamente de lo necesario mientras se enriquecía a costa de ella. No pueden, continuó el juez Ramírez. Además, estoy recomendando una investigación penal por fraude, negligencia y abuso fiduciario. Usted tenía la obligación legal de usar esos fondos en beneficio de la señorita Morales. En cambio, financió un estilo de vida de lujos mientras la sometía a abuso emocional y descuido. El abogado de Verónica intentaba arrastrarla hacia la puerta, pero ella se giró, con lágrimas desbordando sus mejillas. No eran de arrepentimiento, eran de rabia. Tú destruiste a nuestra familia, escupió. No respondí en voz baja. Tú lo hiciste el día que elegiste el dinero por encima de una niña que solo necesitaba amor. La sala comenzó a vaciarse. Mis primos pasaron en fila. Sofía se detuvo un instante, abrió la boca como si quisiera decir algo.
pero corrió tras su madre. Solo Ana se quedó, ya con 21 años y el rostro perdido. Camila susurró. Yo no sabía nada del dinero ni del trato. Era tan pequeña, pero ahora recuerdo cosas. Las cenas diferentes, la puerta cerrada con llave. Lo siento, tú también eras una niña, le respondí con suavidad. No fue tu culpa. Laura recogía nuestros documentos mientras yo permanecía sentada en el repentino silencio. Habíamos ganado, pero la victoria sabía a cenizas y a fotografías viejas. ¿Estás bien?, preguntó Laura. ¿Sabes qué es lo irónico? Reí, aunque sonó hueco. Si ella me hubiera querido, aunque fuera un poco, yo le habría dado todo. Hoy ganó bien, podría haberla ayudado, apoyado en su vejez. Todo lo que tenía que hacer era ser amable. Hay personas que nunca ven más allá de su avaricia, dijo Laura afuera. Verónica gritaba a su abogado sobre apelaciones, injusticias y sobre hijos ingratos que no entienden el sacrificio. Pero yo ya no escuchaba. Había pasado 8 años como su público cautivo, viendo cómo interpretaba el papel de tía mártir mientras saqueaba mi futuro como una vulgar ladrona. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Sofía. ¿Podemos hablar? Hay cosas que debes saber sobre a dónde fue realmente ese dinero. Cosas que mamá no sabe. Las sabemos nosotros. Se lo mostré a Laura, que arqueó una ceja. Podría ser interesante. O doloroso, dije. La mayoría de las verdades son ambas cosas, respondió. Esa noche me reuní con Sofía y Daniel en una cafetería del centro. Ana también estaba allí, jugueteando nerviosa con su teléfono. Se veían como niños sorprendidos robando galletas, excepto que el frasco que habían abierto estaba lleno de secretos. Encontramos papeles, dijo Sofía sin rodeos. Después de que te fuiste a la universidad, mamá estaba histérica y destrozaba su armario. Hallamos extractos bancarios, deudas de juego, préstamos. A tu nombre. Había usado tu número de seguro social. Robo de identidad, dije, atónita. Por supuesto la confrontamos, añadió Daniel. Nos dijo que era para la familia, que tú nos lo debías de todos modos. Pero sabíamos que no estaba bien. No sabíamos qué hacer, erais niños, repetí lo que le había dicho a Ana. No era su responsabilidad, pero nos beneficiamos, dijo Ana en voz baja. Mi matrícula universitaria, los autos, las vacaciones familiares a las que tú nunca fuiste. Todo salió de tu sufrimiento entonces. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Se miraron entre sí. Sofía sacó una chequera. No podemos devolverte tu infancia, pero podemos empezar por algún lado. No quiero su dinero, dije de inmediato. No es nuestro, respondió Daniel con firmeza. Nunca lo fue. Hoy hablamos con un abogado. Vamos a testificar si avanza el caso penal. Y vamos a asegurarnos de que recuperes lo que te robaron. No será todo, pero... ¿Por qué?, los interrumpí. ¿Por qué ayudarme ahora? Ana cruzó la mesa y tomó mi mano. Porque eres nuestra prima. Porque lo que ella hizo estuvo mal. Porque la familia no debería depender de balances bancarios. Añadió Sofía en voz baja. Porque recordamos a la niña que compartía su único regalo de Navidad con nosotros, mientras teníamos decenas. Te mereces algo mejor de lo que mamá te dio. Tal vez sea tarde para ser la familia que necesitabas entonces, pero no es tarde para ser personas decentes ahora. Lloré. Por primera vez, desde que Verónica me había acogido, lloré frente a mis primos. No eran lágrimas de dolor ni de ira, sino algo más limpio, algo que sabía a posibilidad. El caso penal tardaría meses. La investigación sería minuciosa. Verónica probablemente enfrentaría prisión por fraude de beneficios y robo de identidad. Pero en esa cafetería, con 3 personas que habían elegido la verdad sobre las mentiras cómodas, sentí algo que no conocía desde hacía 18 años, familia. No de la que exige facturas por amor, sino de la que aparece cuando la verdad se vuelve insoportable. De la que escoge la justicia por encima de la sangre. De la que admite nos equivocamos y lo dice en serio. Verónica había presentado su factura, $30,000, por una infancia de abandono disfrazada de caridad. El juez había respondido con la soya, $280,000 robados. Más intereses, más antecedentes penales, más la pérdida del respeto de sus propios hijos. Pero el verdadero costo estaba escrito en el diario de una niña de 10 años. En excursiones escolares perdidas, en cenas solitarias, en un fondo universitario evaporado como rocío al amanecer. La infancia no tiene precio, pero Verónica intentó ponerle uno. Y ahora aprendía lo que ocurre cuando llega la factura. Al salir de la cafetería, Ana enlazó su brazo con el mío. Entonces, prima, cuéntanos de ese trabajo que haces con los derechos de las víctimas. ¿Cómo podemos ayudar? Y por primera vez en mi vida, la palabra prima no sonó como un recordatorio de lo que no era. Sonó como una promesa de lo que aún podíamos ser.